Bueno, pues bienvenido, señor Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Empezamos por la actualidad, que la actualidad manda. La pandemia, la situación de la Comunidad de Madrid, después de esa reunión del presidente Sánchez y Díaz Ayuso, después de las medidas que nos comunicaron el lunes, hoy parece que va a haber nuevas medidas. ¿Usted cree que son suficientes las medidas que se están adoptando en la Comunidad de Madrid? No, evidentemente no son suficientes y evidentemente son desequilibradas, y yo creo que han generado una sensación de agravio comparativo muy preocupante en la ciudadanía madrileña, ¿no? Los datos de contagios en Madrid hace mucho tiempo que se están disparando de una forma muy peligrosa, y es evidente que el problema no es solo las medidas que se toman ahora para volver a revertir esa curva de contagios, sino las que no se han tomado en materia de refuerzo de la atención médica primaria, en materia de rastreadores, en materia de aumentar las frecuencias de los medios de locomoción públicos para que los trabajadores no corran los riesgos que corren ahora mismo. Es decir, todo lo que no se ha hecho, aparte de anunciar la bajada del IRPF y otra serie de medidas absolutamente demagógicas, que, en fin, junto con una pandemia que ha explotado otra vez antes de lo que todo el mundo pensábamos, pues nos está llevando a una situación un tanto caótica en la Comunidad de Madrid y muy preocupante en el conjunto de España. El lunes por la noche estuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid en el telediario, en la segunda edición del telediario, y ella achacó la falta de médicos en la Comunidad de Madrid a las notas de corte de la Facultad de Medicina. Como si las notas de corte fueran muy altas, ella decía que no se podía acceder, cosa que no es del todo cierta, porque la nota de corte es la nota del último que ha entrado por lista. Pero bueno, desde las asociaciones de médicos nos dicen que hay falta de médicos. Nos hablaban de 600 médicos de baja en la Comunidad de Madrid. Hemos buscado en las listas del paro y hay más de 140.000 personas, de profesionales sanitarios, que están en las listas del paro. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se contratan médicos en la Comunidad de Madrid? Yo creo que lo peor que pueden hacer ahora mismo los responsables políticos y alguien que ejerce una responsabilidad tan alta como la presidenta de la Comunidad de Madrid es la sensación de que se empiezan a improvisar excusas para echar balones fuera. Aquí lo que hay que analizar es el tratamiento que se le ha dado a la sanidad y a la sanidad pública en los últimos años en esta comunidad. Aquí la cuestión es qué se ha hecho con la inversión en reforzar los sistemas de atención primaria. Aquí la cuestión es por qué tantos médicos, médicas, enfermeros y enfermeras españoles se han marchado de nuestro país después de haberse formado en España a trabajar en Portugal o a trabajar en el Reino Unido. Insisto, ¿cómo ha evolucionado la inversión en reforzar estos servicios públicos? ¿Cómo se ha apostado por un sistema de gestión privatizada de infraestructuras que se han hecho, en este caso desde la Comunidad de Madrid, que ha sido un laboratorio en ese sentido? Y dejarse de excusas. No hay médicos, entre otras cosas, porque se pagan salarios muy bajos a trabajadores que han hecho un esfuerzo formativo enorme, con los años de carrera, con el MIR, con las prácticas en medicina, y que no encuentran retribuidos, y lo dicen ellos, no lo tengo que decir yo. Dicen que cobran mucho más salarios que en otras partes de España o en otras partes de Europa. Hay que hacer una apuesta por reforzar los sistemas sanitarios públicos en nuestro país, sin ningún género de duda. Pero si me permite, una cosa es el refuerzo del sistema sanitario público en el país, una inversión de fondo, una cosa que se tendría que haber hecho, según usted me dice, durante los últimos años, y otra cosa es esta situación en la que estamos ahora. Ahora no tenemos personal sanitario porque en este momento, porque no se ha hecho inversión hasta ahora quizá, pero ahora mismo, ¿por qué no se contratan más médicos? Pues habrá que hacer un plan de contingencia y tratar de hacer incorporaciones de médicos cuanto antes. Hay, o sea, hay disponibles médicos. Claro que hay disponibilidad de médicos, es decir, lo están diciendo las cifras del paro. Tenemos un sistema sanitario en el conjunto de España que habrá que reforzar, habrá incluso que promover, llegado el caso, la movilidad de profesionales. Y ocurre lo mismo, precisamente por eso, por la movilidad, ¿ocurre lo mismo en la Comunidad de Madrid que en todas las comunidades autónomas? ¿O han detectado ese problema más en la Comunidad de Madrid? Hay distintas situaciones. Es verdad que problemas hay en todos los sitios, pero hay distintas situaciones. Los tiempos de espera, los tiempos de retorno de la información, de las consultas, no es lo mismo en unas comunidades que en otras. Yo no quiero hacer demagogia, yo sé también que Madrid tiene unos condicionantes de población, de sobresaturación de población. Es verdad que esto es así, precisamente por eso había que haber previsto las cosas con más antelación, y es difícil acordarse de Santa Bárbara solo cuando truena, pero para eso están los responsables políticos, no para dar patadas al balón y sacar la pelota fuera del campo, que es lo que en mi opinión está haciendo la Comunidad de Madrid, ¿no? La presidenta de la Comunidad de Madrid, en esa misma reunión que le digo del lunes, decía que ella le diría a los profesores y a los sanitarios que no era el momento de protestar y que era el momento de arrimar el hombro. ¿Qué le parece?
para algunos responsables políticos solo es momento de protestar cuando dicen que después de las manifestaciones de Núñez de Balboa, cuando la gente salga a la calle se va a enterar el gobierno de España. Yo creo que cuando se ha hecho tanto populismo, cuando se ha hecho tanta demagogia, cuando se ha sido tan sumamente irresponsable, es difícil ahora pedir sentido común al conjunto de la ciudadanía. Dicho esto, evidentemente la protesta es un derecho y la huelga y la movilización es un derecho constitucionalmente reconocido. Es verdad que es un momento en el que todos tenemos que ejercer la responsabilidad. Es un momento en el que hay que volver a poner en valor los servicios públicos. Es un momento en el que cualquier tipo de movilización hay que tener mucho cuidado de que cumpla estrictamente los protocolos y las medidas de seguridad, no se vaya a liar en ese terreno. Es decir, a la gente trabajadora no hay que pedirle excesiva responsabilidad porque sabe que su salud depende de su responsabilidad, porque trabaja entrando al metro todos los días. Entonces, yo le pediría contención y un poquito de, incluso de prudencia, un poquito de vergüenza a veces a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y dicho eso, lo que hace falta es mirar para adelante y tratar de reconducir esta situación que es muy delicada y que en efecto requiere del concurso de todas las administraciones públicas. Respecto a la manifestación del domingo que ustedes apoyan, ¿usted cree que es el momento de poner en riesgo esa gente? No, evidentemente no se va a poner en riesgo a ninguna gente. En primer lugar, se pueden hacer manifestaciones cumpliendo normas y protocolos de seguridad, en segundo lugar, y en tercer lugar, creo que se está planteando una reconsideración del modelo de movilización para que en ningún caso se pueda dar un saturamiento de personas y quizás vaya a otro formato. Lo que pasa que no es una convocatoria de comisiones obreras, es una convocatoria de muchos agentes, particularmente de las asociaciones de vecinos de los pueblos y de los barrios del sur, pero con toda seguridad se va a reconducir hacia un formato que en ningún caso pueda dar pie a que se generen riesgos para los trabajadores y las trabajadoras, para los vecinos, vamos. La motivación de esas manifestaciones es por los confinamientos perimetrales, ¿no? Porque se considera que ese tipo de confinamientos perjudica a unos barrios más obreros. Desde Comisiones Obreras, ¿ustedes consideran que los técnicos, que entendemos que han sido técnicos que han tomado esas decisiones, no lo han hecho bien? No, es que las movilizaciones, el malestar, la demanda de dignidad que está manifestando la gente de los barrios del sur no es propiamente por una medida. Si nosotros somos conscientes de que estas medidas se van a quedar cortas, si vamos a ir a mayores parálisis de la actividad, de la movilidad y algo cercano a un confinamiento en pocas semanas, con toda seguridad, si el tema está bastante disparado, si somos conscientes de que las medidas se quedan cortas. Aquí lo que se hace un planteamiento desde la gente de los barrios, desde los trabajadores de los barrios, de los pueblos del sur, fundamentalmente es de ahora se hace recaer una serie de medidas sobre nuestros barrios, después de haber hecho declaraciones además muy desafortunadas sobre la forma de vida de los migrantes, sobre una serie de despropósitos que habitualmente nos tiene acostumbrados Isabel Díaz Ayuso, después de no haber tomado suficientes medidas en materia de atención primaria, en materia de rastreadores, en materia de refuerzo de los servicios de transporte público, en materia de reforzamiento pues, de hoteles de campaña para que la gente que vive en 60 metros cuadrados pueda tener un espacio donde pasar las cuarentenas llegado el caso. La gente lo que está percibiendo, y creo que con bastante razón, es que no se han tomado las suficientes medidas estructurales para hacer frente a la segunda parte de la pandemia y se les hace recaer una especie de agravio comparativo. Y eso yo creo que está generando una reacción muy comprensible de las clases populares de Madrid. El problema no es exclusivo de Madrid. Insisto, vamos a ir a mayores niveles de confinamiento en breve plazo en Madrid y fuera de Madrid con toda seguridad. Y yo no presupongo que los técnicos tomen medidas pensando en perjudicar a nadie, no me cabe ninguna duda. Pero sí creo que los mensajes políticos desde algunas instituciones han sido muy, ¿cómo diría yo?, muy ofensivos para mucha gente que se siente maltratada y que se siente, pues eso, agraviada, porque es difícil explicarle a alguien que no te puedes contagiar en un viaje en el metro para ir a trabajar y que sin embargo tienes que tener unas restricciones más duras que las del barrio de al lado, sabiendo que los dos barrios van a acabar en restricciones más duras de las que ahora mismo se están planteando. Hablemos de los ERTE, si me permite. Llevamos 2 semanas que parece que se llega al fin de la negociación y no se llega a ese consenso. ¿Dónde están los escollos? Quedan todavía escollos. Yo no soy pesimista, yo creo que la negociación se va a reconducir a lo largo de esta semana, pero quedan algunos escollos, ¿no? El Gobierno nos hizo un planteamiento que a priori no nos gustó.
era la sectorialización de los ERTES, es decir, que los ERTES solo se mantuvieran en condiciones ventajosas en unos sectores muy directamente impactados por la pandemia, muy vinculados al turismo. Esto a Comisiones Obreras le parece un despropósito, porque hay otros sectores que, sin estar directamente impactados por el turismo, en la práctica están en la misma situación. Yo siempre pongo el ejemplo del supermercado de Ibiza, ¿no? Es decir, un supermercado en un barrio de San Sebastián, ahora mismo no hay una causa de fuerza mayor para que esté en un ERTE. Puede haber una causa económica, que no venda, pero no será producto de la pandemia ahora mismo. Si ese supermercado está en Ibiza y en otoño no viene ni un turista a Ibiza, ese supermercado en el fondo tiene el mismo problema que una empresa de alquileres de coches que está en Ibiza. Y por tanto lo lógico es que se pueda acoger al mismo tipo de ERTE. Bueno, yo creo que esto estamos en vías de solución y luego hay otra serie de cuestiones que están sin resolver. Mantenemos los derechos adquiridos de la gente trabajadora para los ERTEs que vengan, para los ERTEs vigentes y en gran parte para los ERTEs que vengan. Mejoramos la prestación de las personas a partir del sexto mes de ERTE, que se quedaría en el 70% y no bajaría al 50%, lo cual es un gran logro sindical, pero nos falta por reconducir un sistema de exoneraciones de la seguridad social que no compartimos. La gente no entenderá muy bien qué es esto de las exoneraciones. Expliquémoselo. Vamos a ver, el Gobierno ha planteado desde el primer momento una medida que a nosotros no nos convenció, pero que ahora nos parece ya un despropósito. Y es que se perdona, entre comillas, más cotización de la seguridad social a los trabajadores que ya se han incorporado a trabajar respecto a los que se quedan en el ERTE. Y esto lo que hace es que, según el Gobierno, según el Ministerio de Seguridad Social, fomenta que las empresas incorporen trabajadores del ERTE al trabajo. Yo creo que esto no funciona así, pero bueno, no voy a profundizar ahora en eso. En este momento creo que lo que hay que hacer es que toda la exoneración de la cotización, es decir, todo lo que la empresa deja de pagar a la Seguridad Social, solo sea por motivo de los trabajadores que quedan en el ERTE. Y el resto de los trabajadores que están trabajando, la empresa cotice normal a la Seguridad Social por ellos. Creo que de ahí podríamos detraer unos recursos que ahora mismo van a cargo de la Seguridad Social, que nos permitirían mantener una situación ventajosa para los otros ERTEs, los ETOPs, los ERTEs por causas económicas. Pero de esa manera no está favoreciendo que se incorporen trabajadores. Yo creo que no. El Ministerio cree que sí, nosotros creemos que no, y menos en este momento. La empresa incorpora a los trabajadores al puesto de trabajo cuando es rentable que trabajen, cuando hay trabajo. Y creo que ahora el juego de exoneraciones tiene un efecto absolutamente marginal en la incorporación. De 3.400.000 y pico trabajadores que han estado en ERTE quedan 700.000, de los cuales la gran mayoría siguen siendo ERTEs de fuerza mayor. Yo creo que es un momento de centrar todo el esfuerzo financiero que está haciendo España, que es mucho, en mantener los ERTEs, en proteger a las empresas y a los trabajadores, a las personas, donde hay ERTEs de fuerza mayor y los que no se pueden incorporar a trabajar, para que no sean despedidos, para que sigamos con este esquema que ha sido el que ha permitido que en España la destrucción de empleo seguramente no sea pues igual de 1 millón más de personas en la calle, ¿no? Seguimos con preguntas de los tertulianos. Empezamos por Fidel. Buenos días. Hay un artículo reciente de Guy Standing que es seguramente es polémico, que habla de los ERTE en términos críticos. Dice que hay un nivel de fraude importante, que en Reino Unido hay 2,5 millones de empleos zombies en base a este ERTE, y acaba planteando que una medida más justa y que llegue a más gente, porque claro, los ERTEs llegan a quien llegan y no a quien no llegan, porque hay muchos trabajos que se hacían en negro, muchos trabajos de precisamente la gente más precarizada, lo sabe usted muy bien, la gente que cuida a personas mayores, la gente que trabaja limpiando casas, etcétera, etcétera, las mujeres sobre todo, y acaba planteando como reto, como planteamiento de futuro, además para incentivar el consumo, la renta básica universal. ¿Qué opina? Yo creo que son dos debates que tienen poco que ver. Yo creo que no es cierto que existieran 2,5 millones de empleos zombies desde el punto de vista real, desde el punto de vista de lo que se puede comprobar. 3.400.000 estuvieron en ERTE, quedan apenas 700.000, es decir, no eran empleos zombies. No eran. Hablaba de Reino Unido, este dato era sobre Reino Unido. Vale, sí, los empleos zombies era una referencia que hacía él a Reino Unido, por aparte. Yo no comparto la visión crítica sobre la utilización de los ERTEs. Que haya fraude, con toda seguridad ha habido fraude en determinados ERTEs, porque a que nadie se le escape que se han dado 500.000 ERTEs en España. Ha sido prácticamente imposible comprobar que la causa de esos ERTEs era real. En el primer momento sí, es decir, toda la hostelería, todo el comercio estaba cerrado, pues es evidente que había causa de ERTE. Pero luego, por eso las negociaciones cada vez han sido más complejas, ¿no? Porque ha habido que pasar del serrucho a el bisturí, e ir haciendo las cosas con un poco más de cuidado, ¿no?
Que haya habido un fraude, seguro. Que los ERTEs o figuras similares en el futuro tienen que contar con elementos para cotejar mejor si hay una causa económica para esos ERTEs, totalmente de acuerdo. La reforma laboral, no olvidemos que se cargó elementos de control administrativo en los ERTEs y en los ERES. Habría que recuperar elementos de equilibrio en ese terreno, pero sinceramente creo que la alternativa a los ERTEs en este momento hubiera sido 1 millón más de despidos en España. Y dicho eso, hay una cosa en la que sí estoy de acuerdo. Trabajadores despedidos fuera de ERTEs, trabajadores de la economía sumergida, trabajadores temporales que ven minorada su prestación de desempleo, tienen que tener un tratamiento especial. El Gobierno, y lo vamos a plantear con toda la seriedad, en cuanto acabemos la negociación de los ERTEs, tiene que mejorar la prestación de las personas que están más desfavorecidas. Muy breve. Buenos días. Yo le quería preguntar por las bajas de los padres que tienen que cuidar de sus hijos que están en cuarentena pero no son positivos COVID. Quería saber si el Gobierno les ha propuesto alguna solución y sobre todo si hay alguna medida que se pueda acelerar, teniendo en cuenta que ya hay casos que estamos contemplando, ¿no?, que se están dando. Para nosotros este tema el Gobierno no lo ha resuelto bien. La prórroga del plan Me Cuida en los mismos términos anteriores está bien para facilitar las reducciones de jornada de las personas que tienen que cuidar críos, pero no está bien resuelto porque no hay una prestación asociada, salvo cuando directamente puedes coger la baja porque es tu hijo es el infectado, ¿no? Por tanto, no se ha resuelto bien en nuestra opinión. En mayo, Comisiones Obreras pidió una prestación asociada para las personas que tenían que dejar de trabajar para cuidar a niños y niñas. En su día lo dijo el ministro Escrivá, el Gobierno hasta ahora no nos ha hecho caso en ese terreno, pero vamos a seguir insistiendo, junto con el cuidado de la gente que ha perdido el empleo sin poder acogerse a ERTEs, la gente que tenga contingencias de baja, de suspensión del trabajo por tener que cuidar a personas dependientes, niños y niñas, pero en su día también personas mayores, cuando cerraron los centros de día y las residencias estaban como estaban, hay que ver cómo se apoya a esta gente con algún tipo de prestación compensatoria del salario que dejan de recibir. Le hemos preguntado a todos los políticos que han venido aquí, todos los miembros del Gobierno, y ninguno nos ha dado respuesta. Cristina. Buenos días, señor Sordo. Una cuestión. Ya. Se aprobó, pasó este martes por Consejo de Ministros, la regulación del teletrabajo, que se ha puesto más de manifiesto con el confinamiento, pero curiosamente se regula el teletrabajo estable. Pero ¿qué pasa con el que no es estable? Es decir, ¿qué pasa si va a haber un nuevo confinamiento total o parcial? Y la mayoría, entre ellos nosotros, tenemos que volver a trabajar en nuestra casa y no estamos amparados por esta regulación del teletrabajo. ¿Por qué no se ha llegado más allá? Bueno, sí se han regulado las dos situaciones. Lo que pasa es que se regulan de una forma un poco distinta. Es decir, todo el teletrabajo que ha llegado ahora producto de la pandemia, producto del COVID, ya se regulan cosas. Es decir, ya se deja claro que los recursos técnicos los tienen que poner las empresas, tienen que correr a cargo de las empresas su coste, su mantenimiento y que otros gastos asociados al teletrabajo, lo que se pueda gastar en wifi, lo que se pueda gastar en 1000 circunstancias que se pueden dar, habrá que derivarse a la negociación colectiva porque es muy complicado regular eso desde una ley. Y es verdad que algunos aspectos que van a regular el teletrabajo ya para siempre en España no entran en vigor inmediatamente porque eran prácticamente inviables en el corto plazo. Pongo un ejemplo. Hemos llegado a un consenso para que el teletrabajo se regule mediante acuerdos escritos entre empresa y trabajador de forma voluntaria, donde tiene que haber un inventario de todas y cada una de las herramientas que la empresa pone a disposición del trabajador, el periodo de vida útil de esas herramientas, es decir, un montón de elementos de jornada, de distribución de jornada, de desconexión digital. Si de hoy para mañana, o hasta que esto entre en vigor el 13 de octubre, si de hoy para mañana hay que hacer acuerdos escritos de todos los cientos de miles o millones de personas que van a estar en teletrabajo, es inviable la medida en el cortísimo plazo. Por tanto, creo que con bastante prudencia hemos establecido un doble ritmo para regular el teletrabajo, pero que la gente tenga claro que desde ya todas aquellas empresas que utilicen el teletrabajo con sus trabajadoras y de sus trabajadores tienen que correr con el coste y el sostenimiento de los medios técnicos, el ordenador, el smartphone, lo que haga falta, para que los trabajadores no repercuta en ellos ningún coste, ningún gasto asociado al teletrabajo, porque estaría bueno que encima de tener una situación como esta tuviéramos que asumir un sobrecoste, ¿no? Pregunta Juanma. Buenos días. Entiendo que ustedes están a favor de prorrogar los ERTEs de todos los sectores, también de los estacionales, hostelería, etcétera. Ha puesto el ejemplo de un supermercado en Ibiza. Esto es algo que acaba de salir en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. El PP ha pedido prorrogarlos para todos los sectores, ¿no? Yo entiendo que ustedes están a favor. ¿Cuál es el escollo? ¿Qué es lo que les aduce el Gobierno para no hacerlo? Ya que ha dicho que están cerca de llegar a un acuerdo, ¿qué es lo que falta?
Nosotros estamos de acuerdo en que todas las causas, insisto, la inmensa mayoría de los actuales ERTE son de fuerza mayor y, por tanto, creo que en gran medida van a seguir acogidos a ERTE de fuerza mayor. Señor Sordo, tenemos una última pregunta de nuestros espectadores. ¿Os la trae Marina? Buenos días. Hemos recibido muchísimas preguntas relacionadas con el abuso de la temporalidad en el sector público. Nos la han trasladado desde particulares y también desde cuentas de sindicatos y asociaciones. Le traslado esta, que es un poco genérica. ¿Qué medidas se ha propuesto desde su sindicato para la protección de los empleados públicos en esta situación, que creo que son cientos de miles en España? En España, durante muchísimos años, y todas las administraciones y de todos los colores políticos, ha habido un abuso sistemático de la temporalidad y de la interinidad en las plantillas del sector público. Creo que por gran parte de lo que hablábamos al principio de la entrevista, lo que corresponde es ir a procesos que ya están negociados en gran parte, en los acuerdos de la función pública, a un proceso de estabilización de las plantillas a través de los sistemas que tenemos para ellos, que son las ofertas públicas de empleo, para garantizar el acceso a la función pública en términos de equidad, de igualdad, de mérito y de capacidad. Y lo que hay que hacer es un plan de reforzamiento del conjunto de servicios públicos actuales en España y de papel del sector público en sectores que se han privatizado o han nacido privatizados prácticamente, como son todo lo que tiene que ver con la atención a la dependencia, residencias, ayuda domiciliaria y otros sectores vinculados a los cuidados. Téngalo en cuenta, porque usted sabe también en su cuenta de Twitter que desde que ayer le dijimos que iba a estar aquí, hemos recibido muchísimas comunicaciones en esa línea. Guárdeselo para seguir luchando por ellos. Muchísimas gracias por haber estado